Y esta tarde tocaremos un poco más de la acción directa con Ricardo de Vargas y nos hablará un poco de Salvador Puigantí y el MIR. Y nada, y también decir que la muestra es autogestionada, que para poder pagar los viajes de los ponentes y la cartelería y demás gastos que tenemos, pues este año hemos sacado unas mochilas, unos bolsitos con la imagen de este año de la muestra, que bueno, están a 5 euros por si queréis colaborar, o si no también pues tomándonos alguna cervecita en el pub. Hoy la comida será en el pub, ayer fue en el margen y hoy será en el pub. Y nada, sin más dilación, vamos a dar comienzo a esta joven editorial que acaba de salir, también Distrifonos Prudón y ahora Editorial y Recuperables. Y sin más. Bueno, pues muchas gracias Rubén y muchas gracias a la muestra y nada, y ¿se oye bien? Un momento, más bajo. Bien. Vale. Bueno, pues nada, pues vengo a hablaros un poco del proyecto editorial que hemos montado recientemente este año y del primer librete que hemos sacado y nada, la verdad que me gusta que las charlas sean así un poco informales, o sea que tampoco, pues no sé, si queréis interrumpir y tal, y sobre todo que bueno, que no quiero hablar mucho, que si en media hora o menos lo hemos apañado, pues que luego sí que a lo mejor sirve para que hagamos un debate más amplio en torno a la antipsiquiatría y tal, porque un poco también de eso se trata. Bueno, pues Irrecuperables es un poco el proyecto que hemos puesto ahí en marcha y que no es solo editorial, sino que también queremos que sea un poco pues un espacio para juntarnos en plan para debatir y sobre todo para investigar, porque lo que buscamos es un poco recuperar algunos de los autores y de las corrientes que a lo mejor están un poco olvidados a día de hoy, o que a lo mejor no son tan conocidos en nuestros ambientes y tal, sí, pero es verdad que, pues por poner el caso más evidente, estudiantes de psicología mismamente pues no conocen corrientes como la contrapsicología, como la antipsiquiatría. Se oye bien, ¿verdad? Que vengo como... Sí. Vale. Y bueno, y un poco de ahí surgió un poco la idea, o sea, somos estudiantes y o sea, yo soy de antropología, pues hay un poco de todo, o sea, la cuestión era ver cómo en un momento como este que hay una politización, pero también hay una despolitización o una derechización. ¿Perdón? Bueno, mira, ahora sí, ¿no? Sí. Pues como factores como la psicología tienen una fuerte influencia a la hora de despolitizar o de cómo significamos las cosas y demás, ¿no? Y de bueno, ver un poco la relación de eso con la cultura, ¿no? Y en ese sentido, pues ya digo, recuperar corrientes como la antipsiquiatría, como la contrapsicología, que sí que estaban muy en boga en los años 70 aquí en España, que venían de la contracultura en Estados Unidos y demás, y que mucha gente joven pues conoció mejor hace, ya digo, 2-3 décadas, y ahora pues no somos tanto la gente joven que sí que hemos llegado un poco a eso, ¿no? Y sobre todo viendo el potencial que tiene, que realmente pues hablando con muchos, en general con mucha gente joven, pero sobre todo pues ya digo, con estudiantes o con gente que le gusta la psicología y que no lo conoce y dicen, joder, y en cuanto toma un poco de contacto, pues la verdad que les sorprende mucho para bien y la verdad que es una de las cosas que nos ha animado a empezar con el proyecto y tal. Bueno, pues nada, decir simplemente que Irrecuperables es una historia que está abierta como a cualquier persona que quiera participar, en la medida en la que cada uno se quiera implicar, o sea que no es una editorial como tal, sino más bien, ya digo, es un proyecto pues de investigación, de debate y tal, que luego pues sí tiene como resultado pues que se van cosas como estas, pero bueno, es solo uno de los resultados. Y nada, pues hoy vamos a hablar de Otto Gross y de Más allá del diván, que bueno, que Otto Gross es un personaje, es un psicoanalista austríaco, pero bueno, definirlo como psicoanalista nos quedaría muy corto, porque él sobre todo era pues un revolucionario y un tipo que veía la vida desde una perspectiva mucho más amplia que la psicológica, ¿no? O sea, podríamos decir que ya había pues a lo mejor personas que unieron el psicoanálisis o la psicología con lo social, como Jung, que era contemporáneo suyo, pero es verdad que él fue mucho más allá y que tenía una personalidad y un enfoque completamente propio. Bueno, pues Gross nace en 1887 y bueno, una cosa que es importante es la referencia de su padre, ¿no? Que tiene una gran influencia en él. Su padre no es cualquiera, es un tipo bastante conocido porque es uno de los... Esto no lo encontramos investigando ya sobre Gross. Es uno de los, digamos, promotores
promotores del control, de la ciencia aplicada a la investigación criminal y al control social. Su padre es Hans Gross y bueno, ya digo, fue un tipo que aplicó todo el positivismo y la investigación de lo puramente, ¿cómo diría? Científica, sí, pero técnica y etcétera, a la investigación del delincuente, del personaje del criminal, de todo esto de los rasgos caracterológicos, etcétera. Y bueno, y entonces claro, eso le marcó mucho a Gross, que de hecho fue todo lo contrario en el caso de Otto Gross. El padre pues desde el principio quería que su hijo se dedicara al psicoanálisis y quizás ese fue lo único que consiguió al respecto. Consiguió que Freud lo tutelara y demás. El padre era muy darwinista, ya digo, y Otto Gross salió todo lo contrario. Pues leía mucho a Kropotkin y demás, o sea, había leído de todo, había leído mucho a Freud también, y tiramos todo. Y entonces la influencia fue, pues al principio la influencia de Freud fue muy grande, ¿no? Y tampoco hay que verlo, tampoco es algo malo, porque bueno, le dio un sustento académico, teórico y tal, bastante importante, pero bueno, desde muy pronto Gross vio como que eso no le valía del todo y empezó a teorizar por su cuenta desde bien joven. Al principio pues sus artículos eran más puramente médicos y ya entonces Freud dijo de él que era su alumno más aventajado junto a Jung, pero bueno, aquello no duró mucho porque Gross vio que lo interesante del psicoanálisis era la potencialidad que tenía para el cambio social. Entonces pues como además las amistades que tenía pues tenían más que ver con todo el tema político, pues él empezó a juntar su gran motivación, que era el psicoanálisis, con aquello que observaba los problemas en la sociedad, y empezó a ver pues como que tenía tirón el psicoanálisis y la psicología para desarrollar algo más interesante de lo que estaba haciendo la academia psicoanalítica, ¿no? La escuela psicoanalítica. Claro, no tardó mucho en decir esto en un congreso freudiano, en el primer congreso freudiano, que era pues digamos el máximo encuentro, ¿no? Entre especialistas y claro, y no tardaron en ponerle la cruz. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues él siguió un poco por su cuenta. Qué grande sigo, ¿no? Sí, tú sigues. Bueno, pues para los que nos escuchan dentro de internet, está llegando una procesión porque estamos el primer día de Semana Santa en Valencia. Qué bonito va a quedar esto con la música de fondo. Entonces, bueno, pues Gross empieza a... ¿Sí o no? Vale, pues entonces Gross empieza a viajar, previamente estuvo trabajando con Freud en clínica, luego tuvo su propia clínica y demás, pero no compartía la forma en el que Freud, no porque fuera algo negativo de primera, pero bueno, porque él tenía su propia manera de tratar a los pacientes. Y entonces empezó a tener un trato mucho más personal con los pacientes, ¿no? O sea, aquí vemos una similitud con Wilhelm Reich, del que Gross fue en gran medida precursor. Y entonces, pues bueno, pues Gross, claro, trataba a los pacientes, alejándose mucho de esa posición del profesional, del doctor de tal, entonces claro, esto tampoco gustaba mucho a sus compañeros de profesión. También hay que decir que por esta época, ya digo, aquí Gross tendría 21 años, pues tenía problemas de adicción y tal, con la cocaína y tal, lo cual no le impidió llevar su vida y hacer gran parte de lo que hizo, pero sí que fue un factor que estuvo muy presente en su vida. Bueno, pues ya digo, a los 21 años, pues se enrola como mercante, como marinero y demás. Y a la vuelta, pues digamos que retoma un poco todo el tema del psicoanálisis, y aquí sí que empieza su producción teórica, digamos, más acercada al tema del conflicto social, del conflicto personal. Y es que aquí está lo importante, porque Gross sí que parte un poco de un tema que es primordial en el psicoanálisis, ¿no? Que es el tema del conflicto entre el yo, el sujeto, y lo externo. Pero, bueno, pues sabéis, ¿no? El tema de cómo se configura la personalidad del niño, pues tal, cómo va creciendo, y ese conflicto que está entre la voluntad y el desarrollo propio y las imposiciones que vienen desde fuera, ¿no? En todos los sentidos. O sea,
las imposiciones del niño más pequeño que quiere hacer esto, tal, a luego cómo se va configurando pues la personalidad, la identidad, el pensamiento propio, etcétera. Pero Gross lleva un paso más allá, y aquí es cuando sí que plantea la diferencia importante con la teoría freudiana, porque claro, Freud decía que bueno, al final el niño pues tenía que adaptarse, ¿no?, en ese proceso que era un proceso natural de maduración, y Freud lo que decía es que pasaba por adaptarse a las normas sociales mediante la familia, ¿no?, que era un poco el primer grupo de socialización y demás. Bueno, lo que Gross dice es que no hay que tomar prenociones culturales, ¿no?, previamente. Entonces lo que dice es que bueno, que hay un desarrollo natural, pero que la sociedad como tal siempre está en cambio y que no hay que tomarla como normal de primeras. Entonces hace una crítica a toda la influencia social, pues precisamente mediante la familia y en última instancia como representación del Estado sobre el niño. Y bueno, viene a decir que es un poco la única manera que tiene la sociedad de conseguir que el niño, cuando sea adulto, pues efectivamente sea un ciudadano de pro, ¿no?, que cumpla con los roles que se espera de él y siga un poco la función que se le asigna en la sociedad, ocupe la clase social que ocupe, ¿no?, en cada caso. Y esto además en el libro lo analiza muy bien porque va explicando, digamos, el proceso desde niño. Ya digo, o sea, es un tema clave del psicoanálisis, pero es muy interesante en él porque no lo trata en los aspectos habituales de el yo y la sociedad, sino que lo habla desde la perspectiva del niño, entonces como es mucho más fácil irlo entendiendo. Y en ese sentido, pues Gross sí que desarrolla un ejercicio muy interesante de ponerse en la piel de los más pequeños, que tiene mucho que ver con lo que hacen ciertas pedagogías, ¿no?, cuando de verdad los pedagogos interesantes, ¿no?, se ponen en la piel del niño, ya digo. Bueno, seguimos con el tema de la relación con Reich, con Wilhelm Reich, porque igual que Reich hablaba de la represión sexual y tal, Gross, partiendo de esto que estamos diciendo, de la teoría del yo y lo ajeno, pues dice que la única forma de reprimir al niño, o una forma ineludible, es mediante la represión del cuerpo y mediante la represión de la sexualidad. Claro, dice que esto empieza en una etapa muy, muy primaria, ¿no?, de la edad, pues con cosas que estaban dadas por hecho, más en esta época, porque bueno, ya digo, estamos a principios del siglo XX, cuando empieza toda la configuración de la escuela psicoanalítica y digamos empieza a formar esta nueva rama científica. En el primer momento aspiraba a eso, ¿no?, a convertirse en una ciencia como tal. Era el interés, la intención de Freud. Bueno, pues al igual que Reich, subraya la importancia de la represión sexual en todo esto. O sea, si el niño, además de toda la importancia de su psique y demás, pues también tiene un cuerpo y se relaciona y tal, pues la forma de reprimirle, esto no quiere decir que se haga de forma consciente, ni siquiera, ni que los padres sean unos seres malvados que tal y que igual, sino que bueno, que es lo habitual, y yo creo que pues, todos estamos muy acostumbrados a verlo eso en el día a día, incluso más de una vez se nos habrá escapado a decirle a un niño no sé qué, no sé cuál, ¿no? O sea, tampoco... Pero claro, él lo analiza desde una perspectiva de la función política que cumple. Incluso se podría hacer un análisis de la represión de los pueblos, a cómo se cambia la educación, cómo las instituciones se infiltran en esto, etcétera. Pero bueno, pues bueno, viene a hablar de que claro, que si el niño es uno, digamos que tiene una unidad o una intención que va todo junto, la sexualidad también forma parte de ello, al igual que podemos decir pues la voluntad o el intelecto, y una de las claves para conseguir esta represión es la parcialización, ¿no?, la división, y se hace pues marcando al niño unos ritmos y unos ciclos que tiene que seguir. Y bueno, un poco esto pues se consigue, ya digo, mediante la familia, que muchas veces cumple esa función de forma inconsciente. Esto, claro, lo escuchamos ahora y nos puede parecer que es una cosa muy del pasado, ¿no?, porque en gran medida en la época en la que escribía Gross, pues sí, ¿no?, como que esto era mucho más evidente, ¿no?, esta crítica, y de hecho muchos de los pedagogos que empezaron a despuntar, pues por poner un ejemplo, Alexander Neil, aunque fue un poco posterior, pues hablaban de estas cosas.
pero aunque parezca una cosa del pasado, yo digo que van casi 100 años de estos escritos, pues sí que leyéndolos ves que claramente muchas cosas no han cambiado. Hay que ver un poco lo que hay detrás y ver un poco cómo se ha readaptado pues la educación y demás, pero lo fundamental no ha cambiado. O sea, el niño sigue en el colegio metido 8 horas en un espacio, unos pupitres, unos tiempos, a los que se va acostumbrando de forma inconsciente. Es decir, nos acostumbramos a todo y el niño pues tiende eso como normal, pero vamos, que no pensemos que el proceso es cualquier cosa, porque es un proceso lento, constante y de años en el que el niño pues intenta de una manera u otra a nivel colectivo individual revelarse de mil maneras, ¿no? Vale, pues un poco la línea de esta represión sexual, sí que me parece interesante ahora decir que pues 20 años después viene Wilhelm Reich a decir que esto es el caldo de cultivo de esa represión en la primera infancia para el caldo de cultivo para el fascismo. Y esto, bueno, pues lo dijo Reich en el libro de Psicología de masas del fascismo, pero claro, seguramente Reich había leído a Gross. Reich, al igual que Gross, hablaba de la represión no solo a los niños sino a las mujeres, no solo a nivel sexual sino a nivel económico. Y bueno, pues Reich además lo llevaba más allá, ¿no? El análisis suyo era mucho más quizá profundo a nivel social y político. Y bueno, hablaba pues eso, de que la figura del líder era una proyección del padre, que claro, que si el niño al haber sido reprimido, pues la única forma que veía de potenciar un poco su yo era, al no haberlo podido desarrollar previamente, pues proyectarse en figuras en las que sí le estuviera permitido y que además fuera una exaltación del poder, ¿no? Y que fueran, pues como son las figuras del fascismo y demás. Lo estamos viendo últimamente. Bueno, pues nada, siguiendo un poco con Gross, o sea, sí que veo un poco interesante seguir el hilo de su vida porque nos ayuda a entender de cómo fue desarrollando sus ideas y por qué escribió lo que escribió. Él empieza a viaja por Europa, viaja por Alemania, por Austria, viaja por Francia y va conociendo a mucha gente y sobre todo en Francia y en Alemania, pues establece lazos con gente que estaba pues preparando, en especial en Alemania, una revolución que al final se quedó en un intento, como sabemos, ¿no? Porque fue aplazado por la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues un intento que, o sea, un plan que era bastante más que eso, ¿no? Que podría haber sido algo muy interesante porque realmente había esa necesidad a nivel social y muchos actores a nivel social que estaban por una revolución en ese momento. Y bueno, pues conoce a Musan, conoce a Landauer más adelante. Sus escritos se van publicando en diferentes revistas, algunas más de carácter médico, otras de carácter político-social, como puede ser The Action, que es una revista, pues, bueno, consejista, pero también de vanguardia artística, ya empieza a tantear el dadaísmo y demás, en que, bueno, pues Gross más adelante tuvo bastante influencia. Y bueno, pues esto le lleva a formar parte de la comuna Brita en Ascona, en Suiza, que es una comuna en un monte que montan no solo intelectuales, sino gente corriente, también muchos artistas, pedagogos, bueno, como un poco toda persona que podía llegar allí, que tampoco era fácil, ¿no? Que a veces hacía falta por recursos culturales y demás. Y bueno, sirve un poco este lugar como espacio de intercambio de ideas entre, ya digo, entre factores entre sectores sociales muy diferentes, que estaba interesado, eso sí, en un cambio social. Aquí Gross, pues digamos, lo que intenta, se le enciende la bombilla y lo que ve que para el cambio social lo que es necesario es una nueva educación. En ese sentido, pues ella empieza a hablar con teóricos de la educación de ese momento y empieza a ver como la importancia de la educación a nivel político. Ya digo, si esta represión se da en la familia y demás a unas edades tempranas y además de una forma muy subrayada y muy difícil hacerle a la gente entender eso, pues entiende que la forma para el cambio no está cuando la persona ya tiene a lo mejor 30 años, que a lo mejor ya muchas cosas las tiene como muy difícil para cambiarlas, sino en nada mucho más temprana. Claro, estamos en una época, ponéis por aquí principio de la década del siglo pasado, en la que hay mucha gente teorizando cómo van a ser los cambios que van a venir a nivel social, pues porque hay muchos descubrimientos, hay muchos inventos, y entonces claro, hay muchas teorías al respecto, ¿no? Y teorías enfrentadas. En
este sentido, pues Gross intenta montar una universidad junto a algunas de las personas que conoce en la Comuna Brita. Una universidad que sea, pues me lo llama como escuela de artistas, pero que sea un poco como un lugar de intercambio, o sea, perdón, de transmisión ya de conocimientos, pero de la generación que viene. Y ahí lo que intenta es una educación artística, o sea, no solo, o sea, no puramente política, sino todos los aspectos que tienen que ver con el desarrollo de las diferentes capacidades. Pero este proyecto nunca ve la luz, porque bueno, aparte de que requiere mucho tiempo, personas y dinero para llevarse a cabo, está en un momento muy convulso en el que, ya digo, la revolución es inminente, y pues Gross ve que lo que toca es tirar en ese momento por ahí, no porque sea su elección o tal, sino porque es lo que viene casi. Y bueno, en ese sentido, todo lo que él va escribiendo son artículos, ya digo, que no son, se alejan mucho de la perspectiva puramente médica, y bueno, pues va escribiendo en revistas no científicas, sino como era The Action, de carácter político. Entonces sus escritos en ese momento son más breves, son, ya digo, pues en el libro ocupa a lo mejor 7-8 páginas, y son muy temáticos. Él va al grano, no se enreda en partir de autores anteriores para explicar, o sea, explica lo que él piensa y lo relaciona con el psicoanálisis de una forma muy evidente, lo que hace que al leerlo se entienda muy fácil, no tenga digamos todo ese sustrato de que hay que haber leído pues psicoanálisis previamente. ¿Por qué hace esto? Bueno, porque sabe que la revista The Action llega a tirar hasta 15.000 ejemplares, pues llega gente corriente, y lo que tiene que hacer es explicar en pocas líneas lo que quiere y tal, lo que no hace que pierda en ningún momento su rigor y todo su enfoque, ¿no?, que va perfilando pues a lo largo de los años, porque además escribe allá donde le pilla. Él está metido en todos los follones del momento, por así decir, y entonces lo que va pudiendo escribir lo manda a The Action y allí se publica. No sé hasta después, cuando esto ya sale en formato libre y demás. Me estoy hablando muy rápido, me estoy... Bien. Vale. Luego ya haremos... Sí, claro, sobre todo. Bueno, en sus escritos... Vale. Ahora no va. A ver, lo pone. Vale. ¿Sí? Vale. Sobre todo lo que se percibe al leer los escritos de Gross son varias ramas, ¿no? Una tiene que ver con lo que hemos estado diciendo, la tensión entre el yo y lo ajeno, que ya digo que tiene bastante de Freud en un primer momento, pero él también era un gran lector de Nietzsche, y de ahí todo el tema de la voluntad de poder, que él se lo lleva a su lado. En ningún momento se entiende como una imposición sobre el otro, sino como un desarrollo de las capacidades y demás. Pero luego también tiene mucha influencia de Kropotkin. Hay muchos autores que yo por lo menos no conocía, que sí es verdad que eran más de su época, a lo mejor se han quedado ahí. Y posteriormente de Bachofen, ¿no?, que escribió el libro este del matriarcado, en que, bueno, partiendo de la antropología y demás, pues plantea la posibilidad de un matriarcado originario, o sea, situado históricamente, no solo en el imaginario. Y digamos que Gross esto lo ve muy relacionado con su teoría sobre la educación y con las pulsiones, y con su crítica al patriarcado, que, bueno, no lo había mencionado, pero como que es muy evidente, ¿no?, con todo el tema de la educación y demás. Y todo esto pues lo desarrolla sobre todo en el Monte Brita, o sea, es un poco el que lo lleva allí y consigue que se extienda en ese momento, que se recupere a Bachofen, que bueno, estaba más o menos reciente, pero más en Estados Unidos y tal. Y bueno, pues de ahí elaboran esta teoría que sí que peca un poco de esencialista, pero bueno, que es muy interesante, del matriarcado original, y bueno, como había habido un proceso histórico que, bueno, que no es ninguna cosa extraña. Evidentemente ha habido autores que lo han explicado mucho mejor, el tema de la influencia del patriarcado en la cultura, pues a lo largo de siglos, pues como puede ser Federici o mil otros. Y bueno, y es un tema que le da al final en la última etapa de su vida, porque claro, todo su pensamiento, todo lo que va escribiendo, pues es alrededor de 15 años, no más. O sea, de 1905 a lo mejor a 1920, que es cuando muere. Sí que es importante para entender un poco
la influencia de la antipsiquiatría en su vida y demás, el momento en el que sufre un encierro porque por parte de su padre, además en un psiquiátrico. Su padre en ningún momento había asimilado que él hubiera tirado por una vía muy diferente, porque Gross era su único hijo y él entendía que tenía que ser pues exactamente lo que él quería, tenía que ser un hombre de bien, un burgués y además un médico referente, ¿no? Claro, lo que le fastidia especialmente a su padre, a Hans Gross, es que su hijo es bueno, o sea, no es que simplemente esté ahí enchufado, por así decirlo, con Freud, sino que Freud reconoce que es un teórico importante y demás, y lo que le fastidia es pues que se haya alejado de esa corriente oficial y haya desarrollado o haya utilizado su talento para escribir sobre otras cosas. Entonces pues consigue que lo encierren mediante digamos una trama médica en la que Jung, que por entonces lo estaba tratando por orden de Freud, pues firme unos papeles en los que basándose en su adicción a la cocaína, pero también diciendo que tenía ese momento de demencia y demás, pues lo encierra en un manicomio en el que durante varios meses Jung pues lo trata y tal. Hay unos escritos en los que Jung explica pues todo este proceso de unos meses psicoanalizando a Gross y pues llega a decir que es como su hermano gemelo, su alma gemela, que se psicoanalizan mutuamente, que prácticamente es Gross el que lo ha psicoanalizado a él. Sin embargo, una cosa que encontramos al tratar esto, al ir a sacar el libro, que no estaba por ahí en ningún lado, era unas cartas de Gross en las que le escribe a su pareja de por entonces y que explica básicamente que el encierro y el tratamiento en concreto a manos de Jung había sido un suplicio. Había sido pues eso, decía que básicamente había aprovechado para torturarle psicológicamente. Esto es lo que dice Gross en esta carta, ¿no? Y que la verdad que es un testimonio bastante emocional, ¿no? Se lo escribe a su pareja y además un poco doloroso de leer, ¿no? Porque son cartas que le escribe en la situación en la que está. Y cuando consigue salir del manicomio, que es gracias a una campaña que desarrollan pues amigos suyos de la revista The Action, pues como Musan y demás, crean toda una campaña para sacarle porque ven que no va a salir ni por su propio pie ni mucho menos porque su padre o las instituciones médicas le vayan a dar el alta, y además saben que está yendo a peor, pues consigue poner en marcha una campaña mediante la revista, hacer una tirada de 15.000 ejemplares, que consiguen que se mueva a toda Europa y sobre todo que llegue a las personas que tienen que llegar para que hagan presión un poco, ¿no? Y sobre todo esta campaña se dirige a la figura de su padre, con lo cual además consigue pues avivar ese proceso que había por entonces en Europa, entre ese proceso intergeneracional de padres a hijos, ¿no? Porque estaba habiendo un cambio importante, ¿no? En que la nueva generación un poco reclamaba su lugar y un poco se rebelaba contra la autoridad paterna. Bueno, pues consiguen que salga, ¿no? Poniendo un poco en entredicho a Hans Gross, a su padre, pues consiguen que, un poco por miedo a que su figura no quede en entredicho y que se vea un poco que ha sido todo un complot, y la relación un poco del poder con la institución médica en este caso, pues sí le dan carta libre, le sacan bajo tutela, hacen ver que todo ha sido un malentendido y no les queda más remedio que dejarle en libertad. Esto ya es en torno a 1917. Y la guerra mundial está ahí a la vuelta de la esquina. Hay una intentona, pues ya digo, por parte de muchos sectores politizados, anarquistas, también consejistas, con un gran intentar una revolución en la que Gross se vuelca de cabeza, por lo que deja un poco también todo el tema de sus investigaciones y demás. Y pues sale, como ya sabemos, pues está ya la Primera Guerra Mundial, a la que Gross, por cierto, se alistó porque veía un poco que era la única manera de intentar, no que fuera él precisamente un patriota ni mucho menos, sino pues a nivel médico y también por observar qué es lo que está pasando en el frente y en los países donde se está desarrollando la guerra. Y un poco, pues a un par de años después, ya muy deteriorado y
había vuelto a engancharse a la cocaína y demás, pues habéis visto en un momento estaba con Franz Jung, no Carl Jung, sino Franz Jung, amigo suyo y tal, y consigue pues que le acoja y que le dé un poco de, que le ayude, porque está realmente muy abandonado por sus conocidos y demás, ni digo ya por sus antiguos colegas de carrera. Entonces, al final ya se dedica a vagar y acaba muriendo en 1920 tirado en la calle y pues muere de frío, de una pulmonía. Y bueno, después, cuando se empieza a conocer un poco la figura de Gross en la siguiente década, en parte gracias a Kafka, que era compañero no, pero eran conocidos y demás, y se dice que el proceso de la novela del proceso está basada en todo el tema del encierro de manos de su padre, el encierro de Gross, y un poco eso. Después, sobre todo, una década después, y a partir de Reich y de nuevo en los años 70, cuando se recupera la figura de Gross en Europa, que se empieza un poco a saber quién es, un poco de la mano de la antipsiquiatría, porque sí que fue un poco también precursor. O sea, él es verdad que habló de muchísimas cosas, pero leyendo sobre todo sus escritos clínicos, cuando habla de sus pacientes, que tampoco es una cosa que soliera hacer mucho, pues a diferencia de Freud y demás, que sí que otros autores que sí que utilizaban material de su experiencia clínica, pues para hablar pues un poco de la teoría psicoanalítica, pero él sí que lo hizo en algunos casos, ¿no? Como con el caso de una paciente que tuvo, que lo cuenta en un escrito que hemos incluido, bueno, que estaba en la edición anterior, y sí que, bueno, se pone claramente, ahí vemos que él prefiere posicionarse del lado del paciente, frente a la familia o la sociedad o tal, que en este caso la familia de esta chica en la que la habían encerrado, pues él se pone de parte, pues escucha al paciente, no solo en los aspectos médicos, sino que hace caso de su historia de vida para ver qué influencia ha tenido eso, claro. Y entonces ve que es imprescindible hacer un poco de balance de la vida de la persona para si le queremos ayudar o simplemente si le queremos entender, ¿no? Eso no tenía cabida ni la tiene actualmente en la psiquiatría, la tiene en la psicología y solo a medias. Y bueno, quizás esa sea una de las partes más importantes en cuanto a la antipsiquiatría de Gross. Estoy hablando mucho, me estoy enrollando mucho, no sé si... Sí, o sea, es que hay muchas cosas que decir, trata muchos temas, entonces tampoco quiero dar mucho la brasa. Pues nada, solo decir eso, que en esta edición hemos incluido un poco creo que el epílogo es un poco lo que sí ayuda más a contextualizar. No a contextualizar, porque realmente a Gross se le entiende tal cual, pero sí que ayuda a traer algunas cosas. Veíamos como necesario hablar pues algunos de los temas que él trata, como el tema de la educación y demás, pues traernos un poco a la actualidad y hacer un poco recorrido, porque claro, han pasado 100 años, y decir, bueno, ¿qué ha pasado a tenor de lo que él decía y lo que pensaba en estos últimos 100 años, sobre todo en la actualidad, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, lo hemos relacionado, pues, ya te digo, sobre todo con la educación, también con la relación del psicoanálisis con la militancia, el tema del patriarcado pues en la actualidad, y bueno, hemos profundizado un poco desde nuestra perspectiva en uno de los temas importantes de Gross, que es el conflicto entre lo propio y lo ajeno, todo el tema del niño en la relación con la sociedad. Y poco más, tampoco quiero eternizar. Bueno, ahora si queréis hacer una pregunta o comentar cualquier cosa, si queréis comentar cualquier cosa, preguntar... Yo con el micro y vamos viéndolo. Anímense. No, si queréis decir algo tal, no tiene que ser sobre Gross, que evidentemente pues a muchos no conoceréis. Yo creo que el debate está un poco en aprovechar las personas que estamos aquí, que a lo mejor estamos interesadas en el tema de la psicología y la antipsiquiatría, pues todo lo que pueda tener que ver, o sea, de los temas que hayamos podido mencionar, pues cualquier cosa que se os ocurra y hacer un poco de debate, si queréis. Estáis tímidos porque es domingo por la mañana. En primer lugar, recomendar la distri de la editorial que tienen ahí, que tiene títulos muy, no solo del mundo de la anarquía, sino mundos de tipos más académicos, de tipos de Marcuse, de Wilhelm Reich,
todo tipo, que está muy bien darle una vueltecita, que hay títulos muy interesantes que son bastante desconocidos. Y luego, pues, en torno al libro, eso decir que otro, podríamos decir que otro Gross como el padre de la antipsiquiatría, que luego Wilhelm Reich le coge relevo, y luego creo que Marcuse, que también relea a Wilhelm Reich y antepone un poco más los libros, ¿no? Que Marcuse ya, digamos, en la última parte donde la filosofía entra un poco en el debate de la lucha social en mayo del 68, que es la última, creo yo, rebelión así social donde la filosofía tiene algo que ver, ¿no? Donde Marcuse está en la calle, Foucault está en la calle, hay varios que están en la calle y la gente los acoge y oye lo que tienen que decir, ¿no? Y decir un poco si actualmente hay un camino de la antipsiquiatría que esté, a partir de Marcuse del 68, si hay alguna etapa o algún autor que cuestione un poco las bases. Pues la verdad que lo hablamos mucho en la editorial y como que siempre ponemos a Marcuse de referencia como el último que lo expresó mejor. Evidentemente luego ha habido, o sea, esto se ha seguido trabajando y demás, pero es verdad que parece que Marcuse ha hecho la actualización de Gross y sobre todo de Reich con el tema de la tolerancia represiva y demás, ¿no? Que ya no, esta sociedad no exige ser tan autoritaria y tal, porque primero porque sería incompatible con la sociedad de mercado y demás, porque evidentemente tiene que haber esa supuesta libertad y esa libertad de comercio para que el capitalismo actual, que es un capitalismo muy complejo, pueda funcionar. Y esto también lo explicamos un poco en el epílogo, lo que pasa que bueno, no lo he comentado porque son muchas cosas, el epílogo son 70 páginas que nos hemos quedado a gusto y un poco queríamos hablar de todo lo que tenía que ver con Gross y sobre todo, ya digo, eso, actualizarlo un poco. Pero sí, Marcuse sobre todo fue, yo creo que el que mejor lo explicó, todo el tema de, pues eso, de que aunque evidentemente la represión de hoy no es como la de ayer, es mucho más civilina, pero llega a muchos más aspectos de la sociedad, del día a día y de una forma que no nos damos cuenta. Y con la tecnología pues ya ni digamos, ¿no? Pero Marcuse sobre todo es interesante todo ese ejercicio de sociología que hace, ¿no? Evidentemente habiendo leído a mucha gente después como es Wilhelm Reich, que es otro autor súper interesante, ya digo, no es lo que toca hablar hoy, pero con el tema de psicología de masas del fascismo, con el libro, con la revolución sexual, que es un libro en el que, bueno, un poco sirve de intermediario, ¿no? Entre lo que habla Gross y lo que vino después, ¿no? Con el fascismo que le tocó vivir a él en aquellos años. Sobre Gross sí que voy a comentar que hay una película que a lo mejor la habéis visto, que vamos, es famosilla, o sea, es de Hollywood, pero que bueno, trata de forma más o menos bien. Lo que pasa es que claro, la película va sobre Jung, es la de un método peligroso, pero se aparece solo circunstancialmente, son 10 minutos y bueno, podéis incluso buscarlo en YouTube si os interesa porque está el corte concreto y le ponen, bueno, pues un poco como una película, pues le ponen ahí como muy personaje, ¿no? Le ponen como muy una especie de, que en parte lo era, ¿no? Pues un bohemio tal, está en el despacho de Jung y le está intentando robar a la vez que se mete con él y le explica, le dice por qué él está reprimido y tal, que un poco sí que es verdad, que a Jung le supuso un contratiempo Gross, ¿no? No era algo que esperaba y le supuso como un vuelco a la cabeza porque claro, no era un cualquiera, él venía de haber leído muchas cosas, de haberle leído a él y pues si Gross iba mucho más allá de Freud, pues a lo mejor Jung estaba entre uno y otro, ¿no? Entonces Gross le vino como diciendo, bueno, ¿tú por qué te pegas tanto a Freud si realmente tú sabes realmente la importancia del conflicto social? Entonces le puso todo esto como en evidencia, ¿no? Entonces le supuso un conflicto bastante potente, ¿no? Podríamos decir, el conflicto entre ellos y lo institucional o tal, pues se lo avivó bastante a Jung. Y nada, pues un poco eso. Que sí decir que en el libro hemos intentado meter mucho pie de página, muchas explicaciones, porque ya digo, se lee muy bien. Gross lo que quería sobre todo es que se la entendiera, no quería hacerse pajas mentales, pero sirve para meterse mucho en la psicología crítica y sobre todo en el psicoanálisis, que muchos a lo mejor no habíamos llegado ahí. Y bueno, pues luego evidentemente es importante leer a muchos otros autores, pero la verdad que leer de primeras a Gross engancha bastante. Y aparte, bueno, hemos intentado tirar de bibliografía porque ya digo, han pasado 100 años, los artículos están de plena actualidad, pero es interesante cómo relacionarlo con muchas otras cosas que han venido luego. Eso que has comentado en la película Una terapia peligrosa de Cronenberg, que es una película bastante interesante, donde aparece Cronenberg, que diga, Carl Jung, Otto Gross, también la paciente con la que se lió Carl Jung, ¿cómo se llamaba? Sabina, creo que es Sabina. Sí, creo que es Sabina Springen, que luego vuelve a Rusia y organiza una especie de escuela libre en la Rusia de Lenin, que luego también es reprimida y tiene que huir y es asesinada por los nazis al intentar huir de Rusia. Entonces es muy interesante esa.
Luego también por andar por casas documentales interesantes sobre el tema, pues El ciclo del yo, es un documental de la BBC que se ve en 13 etapas y explica un poco cómo se aplica la psicología de Freud al mercantilismo y luego al control social con la política. Si lo busquéis por internet, El ciclo del yo, está también muy interesante. Y si quieres recomendar algún documental o alguna película sobre el tema. Pues, así de primeras es que hay unas cuantas, o sea, de psiquiatría y antipsiquiatría, pero bueno, no sé, pero con una relación directa no veo, o sea, podríamos decir muchas, ¿no? Pues la de Hombre que mira al sudeste, documentales hay muchísimos, que solo con un poco de antipsiquiatría en YouTube, pues de la historia de los manicomios y demás. Y un poco lo que decías, no sé si decías Elizabeth de la película, que lo he pensado luego. Claro, sí. Bueno, también una cosa de Gross es que, al igual que Rage, veía un poco que en esto ya digo, Rage a lo mejor era mucho más, porque es verdad que la experiencia de Gross fue mucho más fortuita, pero Rage sí que había estudiado psicoanálisis a nivel de ejercer de clínico, o sea que Gross también lo hizo, y sí que veía un poco todo el tema este de la coraza del cuerpo, ¿no? De lo que ya hablaba también Gross, y un poco veía pues un poco la relación a nivel psicosomático, y eso es interesante, se ve un poco también en esta peli y en algunos de un caso que cuenta Gross, quizá el caso más conocido es el de Anna O, que la trató Freud, y de, digamos, el acorazamiento, ¿no? De esto que llaman el acorazo emocional, y luego todo el tema del agarrotamiento del cuerpo y tal, por traumas y tal, pues también lo explica un poco. Y nada, y eso, la película está guay porque le habla de la pareja de Jung en ese momento, y lo que tú dices, ¿no? Que le supone un conflicto a nivel emocional incluso. Sí, ahora me acuerdo de otra película que hay por YouTube que se llama Te doy mi alma, que es la versión, la de una terapia peligrosa, es la versión de Carl Jung, está la versión de Sabina, de la amante que luego hace la escuela libre esta. Sí, muy interesante también. Bueno, que siempre aprovechamos para hablar un poco, bueno, para nombrarla y tal, Sabina Spellring, que fue también discípula de Gross, y bueno, fue una de las primeras mujeres psicoanalistas que desarrolló una teoría súper potente y que está completamente olvidada por la historia, igual que a Gross. Por cierto, no lo he nombrado, creo que se deduce un poco, pero bueno, hubo un proceso de eliminación de los escritos de Gross a nivel de... Porque claro, él había sido un referente, había sido presentado por Freud en los congresos psicoanalíticos y digamos que estaba ahí, que aunque él ya se le echara y demás, no se le podía obviar, y hubo un proceso de eliminación sistemática de los libros en los que se le había citado por parte de sus compañeros y demás. Y nada, y un poco eso. Wilhelm Reich, que digamos el que sigue la etapa, ¿no? También hay varios documentales interesantes, sale en El ciclo del yo, la segunda parte, y también le pasa un poco como a Gross, ¿no? Es discípulo de Freud, muy seguido, luego él va por otra deriva más social y ya Freud y sus congéneres lo expulsan un poco de eso, se junta con el Partido Comunista y también queda muy decepcionado y también es expulsado y va un poco a la suya, ¿no? Luego llega una etapa más metafísica y empieza ya con la orgonita, con sus movidas del orgón, que el orgón viene de orgasmo, decía que es como una fuerza que había natural, y si tenéis curiosidad hay toda una movida y una mitología en torno a él, pero bueno, que tiene obras, como has dicho tú, la revolución sexual es la más conocida, luego la del fascismo, ¿cómo es? Sí, la de psicología además del fascismo, pero también la de marxismo y psicoanálisis, muy potente, que lo sacó creo que el siglo XXI en su época, está descatalogado. Este lo tenéis en PDF, la verdad que la mayoría de libros de Reich lo podéis encontrar en PDF. Y nada, pues eso, que sí, que al igual que Gross sufrió un borrado. O sea, en cuanto él plantea que esto sirve para mucho más allá que analizar a las personas a nivel individual en la clínica, sino que tiene que ver con sacar muchos aspectos de lo que está mal en la sociedad y no simplemente tratar las causas cuando ya han creado digamos, el malestar en la persona y tal, sino que fue lo que curiosamente luego hizo Freud con el malestar en la cultura, que sacó en parte muchas de las cosas que él había negado, pero que Gross ya había planteado pues 20 años antes, ¿no? El malestar en la cultura sale, no sé si en 1929 o un poco más, y sin embargo, pues todo por lo que Freud le habría el crucificado, pues era lo que él un poco luego al final tiene que reconocer, con conclusiones muy diferentes. Ya digo, Gross viene a decir que esa represión no es para nada necesaria, que sirve al poder, que es algo tal, mientras que Freud dice que es necesaria pues para vivir en sociedad, para tal y cual, ¿no? Cuando Gross dice que no, que es necesaria para vivir en una sociedad controlada y autoritaria, pero que el ser humano tiene por sí la capacidad para regularse si se le da la oportunidad y tiene la educación, digamos, un poco que lo posibilita.
También decir que, bueno, que hemos subido arreglados y con los pies de página y las correcciones 3 o 4 capítulos que los tenéis en internet. Pero bueno, eso, que si queréis el librete, pues aquí está y lo tenemos a 10 euros. Si alguien pues, no lo puede pagar, también se puede apañar, como sea. No, y también decir de Will Hunting que también le hacen un borrado. Él, digamos, la excusa que lo hacen para borrarle es decir que sus propuestas de la orgonita era una cura para el cáncer, y hace una cosa que en Estados Unidos le queman todos los libros. Está obligado a ir a las bibliotecas y quemarle los libros. Luego, le pasa en cualquier otro, cuando llegan más la contracultura, los hippies y tal, con sus teoremas de la revolución sexual, es vuelto a publicar en Estados Unidos, vuelve a revivir, pero él ya ha muerto, ¿no? Y es justo que lo denuncia la Academia de Psicología de Estados Unidos, cuando esa Academia de Psicología de Estados Unidos estaba haciendo el MK Ultra, que estaba haciendo prácticas de control mental, con droga psicodélica a la población en general, que los mismos que lo crucificaban, los mismos estaban experimentando con las personas, ¿no? La CIA y tal, están haciendo bastantes experimentos. Yo ahí me pierdo un poco, pero bueno, sí que es verdad que Reich le queman los libros en Estados Unidos como se lo habían quemado los nazis. Su libro de psicología de masas del fascismo era el segundo libro que estaba en la lista de Hitler de libros con los que hacer fogones. Y luego en Estados Unidos pues lo mismo, le encierran en la cárcel y muere allí, acusándole supuestamente de estafa y tal, pero bueno, lo que resulta una maniobra política bastante evidente. Y bueno, poco más, pues decir que el proyecto de Irrecuperables está abierto a cualquier persona que le interese. Estamos por aquí a lo largo de la muestra, o sea que si alguien está interesado, si no por redes y tal, pues que para eso está la cosa. ¿En qué consiste el proyecto? Es que he venido un poco más tarde y no sé si es solo editorial o es un grupo bueno, he escuchado que erais estudiantes. Sí, bueno, sí, se ha ido. Sí, vale. Sí, bueno, un poco surgió de que nos interesaban ciertos autores y vimos un poco del tema de rescatar algunas cosas de la contrapsicología, tanto a nivel de enfoques como de autores, como de pues materiales, textos o lo que fuera, y para la gente joven, evidentemente para cualquier persona, ¿no? Pero nosotros a lo mejor lo veíamos un poco más así por ser más jóvenes y porque entendíamos que a lo mejor somos nuestra generación a la que le ha llegado menos. Pero luego también, claro, para intentar sacar lo que sea, pues hay un proceso de investigación, que yo creo que es la parte fuerte del proyecto, un poco de ir buscando entre todos pues pistas, autores más o menos conocidos y rescatarlo, y luego pues intentar que llegue de la manera que sea, puede ser mediante charlas, mediante vídeos, mediante libros o lo que sea. Entonces está quizá la parte más consistente que se observa luego, pero bueno, todo lo que tenga que ver con la investigación. Y ya digo, no requiere ni siquiera que estemos todos en un sitio, sino que bueno, nos conozcamos y haya una coordinación. Y entran pues muchos aspectos, o sea, el caso de Gross tiene más que ver con el psicoanálisis, pero luego todo lo que tiene que ver con psicología crítica, pues desde David Cooper, Laín, a autores españoles. En ese sentido también hay un librete que tengo que recomendar porque a nosotros nos sirvió mucho, que es el de Contrapsicología, que es un poco un compendio de autores más antiguos, bueno, pues a lo mejor eso de la época de la transición aquí en España, y luego de autores más recientes, o sea, que cada uno habla de un tema, algunos pues hacen más contextualización histórica, teórica, y otros pues hablan más de temas más de actualidad, del tema de la medicalización, centros de menores, la relación de la psicología con el trabajo neoliberal, etcétera, o con el tema de género. Y bueno, nosotros nos abrió un poco las puertas al mundo porque es una cosa bastante completa. Y escriben ahí desde López Petito o González Duro, ya digo, gente que es más clásica, gente que a lo mejor ahora tiene 20 y tantos años. Entonces ves un poco la comparativa y cómo se ha rescatado toda la corriente de la contrapsicología. Y no sé si queréis decir algo. Bueno, después de dicho todo esto, ¿podemos atrevernos a definir la antipsiquiatría primero desde el punto de vista de Otto Gross y coetáneos? Y más allá de lo filosófico, de la represión, el anticapitalismo y desde el punto de vista del activismo en esa época, más allá también de evitar los encierros, ¿qué se opina sobre en ese momento de la medicalización y de la propia consulta? Y primero desde ahí,
desde la época, desde Otto Gross. Y bueno, ¿y cómo lo podemos definir ahora la antipsiquiatría hoy en día? Porque estamos hartos desde Freud, ¿no?, de toda la secta que se crea y todo ese poder revolucionario que pueda tener, pero también lo podemos ver incluso hoy en día como todo lo del orgón de Wilhelm Reich, o sea, se generan, digamos, máquinas que se venden por internet a unos precios y, o sea, todo un mundo absurdo. Igual que proyectos como Nueva Psiquiatría, que se venden falsos grupos de apoyo, quiero decir, que al final acaban pidiéndote cuotas, o sea, es decir, que todo esto, es decir, no hay una definición clara de antipsiquiatría, hay un montón de gente, eso es un potencial para generar sectas y cualquier, y entonces es constantemente cualquier redefinición del concepto, incluso el propio concepto de antipsiquiatría es captado por estos nuevos grupos que van a aparecer, es decir, podemos, si Otto Gross nos puede, o sea, desde su activismo sí, muy concreto y llevado hasta hoy, podemos sacar un edificio de antipsiquiatría útil para combatir estas cosas que estoy diciendo, que nos vendan el orgón a precios, no sé, está absurdo. Que no tengo nada en contra del orgón, perdón, que como práctica inusual o creencia inusual, no tengo ningún problema en que la gente crea en lo que quiera. Si le sirve, le sirve, ¿sabes? Yo ahí me pierdo un poco, pero sí, tienes toda la razón, o sea, todo el tema de cómo algo se puede llevar más allá de lo supuestamente tal y llevarlo hasta historias que nada tienen que ver y que es muy absurda, y además cuando tocan con temas de esto que dices de sectas o de estafas o de tal, pues claro, es un peligro. Hombre, yo creo que la línea, o sea, todo eso está fuera, no sé, lo que pasa es que claro, es tan complejo que a ver dónde pones. Yo te reconozco que del tema del orgón estoy perdido, no tengo ni papa. Entonces, el tema del activismo en Gross hay que decir que es una cosa más puramente política. O sea, él no desarrolló un activismo más que su propio caso, que sí que lo sufrió puramente y que sí sirvió para hablar mucho del encierro, aunque que sobre todo en esos momentos tenía que ver con mujeres, con las hijas, ¿no?, cuando se las encerraba en manicomios o en conventos o donde fuera. Pues su activismo fue más puramente político y fue más la influencia que tuvo su caso y lo que escribió, incluso que tuvo una influencia inmediata en su momento, para todo esto que digo también del conflicto intergeneracional y reclamar autonomía pues por parte de, ya digo, los hijos o tal, díscolos de la clase alta o de la clase baja, que en este caso tampoco eran, muchas veces eran incluso las clases pudientes las que más interés tenían en que sus hijos fueran por la vereda tal, porque claro, tenían que retransmitir todo el capital cultural y todo. Vale. Y entonces sí que a lo mejor más se podría hablar de Reich en la relación del activismo en antipsiquiatría, porque él sí que hizo una cosa, por ejemplo, que era, o sea, él tenía claro que tenía que llevarlo a los barrios obreros, todo el tema de sus descubrimientos o sus investigaciones o la manera en la que pudiera ayudar, y pues, por ejemplo, una cosa que hacía es que se iba, montaba consultorios sexuales y de psicología y se iba a los barrios proletarios con una furgoneta y tal. Claro, esto siempre lo hacía a nivel de las capacidades en las que él tenía, o sea, luego hubo mucha gente que le siguió y lo reprodujo, pero yo no sé, o sea, reconozco que no tengo información sobre cómo era el movimiento. Sé que lo había de antipsiquiatría, pero sobre todo era más contra los manicomios y demás. En aquella época era sobre todo eso, porque claro, era un momento en el que todavía de forma más bestia que hoy, pues el manicomio era el sitio donde llevar al pobre, al descarriado o al tal. Sí, y todo lo demás estaba muy en cierre. ¿Y sobre la consulta, qué opinión tenía? Bueno, pues Gross estaba en contra de la consulta. Él dejó de... él decía que psicoanalizaba en cualquier sitio, o sea, y lo hacía mucho en los bares. No, pero quiero decir, no entendía como que la consulta, como que el tratamiento clínico era algo acotado a la consulta y que tenías que seguir estos parámetros y que además tenías que obedecer lo que te dijera el médico, sino que él decía que bueno, que ayudaba en la medida que podía y que si eso servía bien, tal, y si no, y todo lo referente al psicoanálisis sí que era bastante cuidadoso. Aunque, bueno, sabemos que el psicoanálisis es tan amplio que no. Pero sí que, vamos, se supone que tenía bastante más atención de la que tenían sus compañeros en todo el tema del tratamiento del paciente. Sí que es más interesante todo el tema de la antipsiquiatría, no que sea más interesante, es cuando tenemos más datos a partir de los 60-70.
Y pues sobre lo que contabas de que se aleje un poco de la filosofía y tal, pues toda la razón. O sea, tiene parte de su base ahí, pero yo creo que sobre todo tiene su base en el sufrimiento psíquico y en el sufrimiento de la institución, en muchos casos. Entonces creo que sobre todo tiene que partir de ahí la antipsiquiatría, que se ha teorizado luego mucho, pues de Deleuze, Guattari y tal, pero tiene que estar más pegado a eso y tiene que ir viendo por dónde va en base a eso, sobre todo a la gente que lo ha sufrido. Y vamos, sobre todo que casi que pasemos el micro, que tampoco sé responder de a lo mejor del todo. A ver qué piensa también la gente. Solo si podíamos definir la antipsiquiatría que nos pueda ser útil de alguna forma para evitar toda posible mercantilización y... Claro. O sea, a nivel teórico es difícil, o sea, yo creo que lo ha tenido mucho más fácil la antipsiquiatría en definir qué es lo que no quiere y por dónde tal, pero las soluciones, es que ya digo, creo que tienen que ir en base a que vayan de la mano de los afectados y de los profesionales o personas interesadas, pero es que es muy difícil, no te sabría decir la verdad, que casi no prefiero no seguir hablando porque sé que no voy a poder poner un límite. O sea, todas estas cosas que decías evidentemente están fuera, ¿no? Es verdad que hay muchas sectas que se intentan aprovechar de estas historias y tal, pero vamos, no sé. ¿Qué quiere decir? Como tampoco soy yo psicólogo, ni a lo mejor tampoco hace falta, pero tampoco ni soy afectado ni tal, pues no sé cómo, ¿sabes? Opino que, bueno, partiendo de, estamos en la muestra anarquista y tal, que partiendo de la acción directa y del apoyo mutuo, no dejando esa responsabilidad de decidir qué es antipsiquiatría y qué no al Estado o al capital, sino que los propios interesados y la población hacia la que ellos definan realmente qué es la antipsiquiatría, yo creo que es por ahí un poco debe ir la corriente, y que cada cultura con su idiosincrasia es la que debe definir qué es o qué no es antipsiquiatría. Y luego también me he acordado de un autor que es contemporáneo de ahora, que puede seguir un poco los pasos, que es Yu Han, que es un filósofo que ahora está de moda, es un coreano que vive en Berlín, que es bastante famoso por varios libros suyos que analiza un poco, diría yo, que el capitalismo digital, el capitalismo del siglo XXI, que es un capitalismo de las partes desarrolladas del mundo, de las partes informatizadas, y él dice que, bueno, que si Foucault decía que vivíamos en el control de los cuerpos, ahora vivimos que en el control de la mente. O sea, de lo que decía Foucault, ahora hemos pasado ya a que decía del control del cuerpo con el deber y la obligación y el castigo. Ahora vivimos en una sociedad que se basa no en el deber sino en el placer, y de una sociedad donde la gente es el control mental mediante las redes sociales, internet y el marketing moderno, más que por la policía y las leyes y la agresión, que están ahí de forma explícita, pero no, está implícita pero no explícita, ¿no? Lo que está implícita es la búsqueda del placer a nivel individual, y por eso las enfermedades ahora, si antes la gente lo que teníamos eran locos y delincuentes, ahora tenemos enfermos mentales, enfermedades como el estrés, el burnout, que es el estar quemado, la depresión, que son enfermedades mentales debido a que nos imperan a que tenemos que conseguir una zanahoria, o es tener la esperanza de conseguir una zanahoria en el futuro, zanahoria como una hipoteca o llegar a ser clase media hipotecada. Y eso es lo que nos genera un estrés y un rendimiento de tener que trabajar constantemente las 24 horas, porque ahora ya no hay una separación entre casa y trabajo, donde antes la gente salía de la fábrica y desconectaba. No, ahora con el móvil y las redes sociales estás conectado las 24 horas buscando el me gusta que te dará mediante un sistema de ludopatía un bienestar, ¿no? Y poder soportar esta ciudad de prisión. Yo creo que también Yu-Han tiene cosas interesantes y que por ese tema es donde se podía ampliar un poco, ¿no? Ver el nuevo paradigma cultural del capitalismo digital y cómo eso nos revienta las mentes y de qué manera nos influyen, ¿no? sus nuevos sistemas de control. Sí, vamos, la relación yo creo que está clara, que hoy toca sobre todo hablar de eso. No sé, pues si queréis decir algo tal, yo es que ya he hablado mucho. Y si no, pues lo dejamos ya en paz también. Y nos dejamos ya tiempo para reflexionar y para leer algún libro de por aquí. Ya a la una, dentro de media hora, David Trashumante y compañía con Alfavoz, ya haremos un recital poético. No es lo verdad, que David Trashumante genera en rama. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir y por escuchar. Bueno, ha hagut moltes demandes per a fer una altra visita guiada de l'exposició del Maquis al còmic,
que està en el Mesó de Morella. Aleshores tenim mitja horeta i anem a fer-la ara. Serà no tan llarga com les altres, però si qui vulgui vindre que acudisca allà, la fem i tornem així a sentir els poetes i les poetesses. També comentar-vos, com ja sabeu, que al punt i al margen està obert, n'hi ha cervesa artesana, n'hi ha tapes, i a la parada de la mostra